Estimada doctora Pastor de Perotti, Liliana Villafañe, yo estoy con el tiempo exigido, así que los voy a abandonar, pero no quería darles un abrazo virtual a nuestros ilustres visitantes, así que los dejo en manos de nuestra subdirectora y vamos a disfrutar de esta magnífica exposición. El año que viene ya los tenemos incorporados oficialmente a nuestra grilla de integrantes, así que los vamos a molestar nuevamente para que nos brinden una... Con todo gusto. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes para todos y mil disculpas por este abandono que tengo que hacer. Que pase bien, presidente. Bueno, buenas tardes a todos. Muy contento, doctor Mario Peña Chacón, de tenerlo acá en el Instituto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Y también muchas gracias porque he visto que hay muchos profesores presentes, muchos adscriptos y bueno, muchas gracias a todos, al doctor Altamira, que para nosotros es un honor que esté siempre presente en las reuniones. Nunca falta el doctor Altamira. Y voy a leer solamente un resumen porque es muy largo el currículum del doctor Mario Peña Chacón. Por lo tanto, voy a leer algunas cosas más importantes y así lo podemos escuchar. Él va a hablar hoy sobre los actos administrativos habilitadores y algún caso de jurisprudencia que me ha nombrado la doctora Ortiz, al cual usted se va a referir. Bueno, ¿quién es el doctor Mario Peña Chacón? De Costa Rica, profesor de Derecho Ambiental y Administrativo de Costa Rica, abogado graduado de la Universidad Autónoma de Centroamérica y máster de Legislación Ambiental de la Universidad para la Cooperación Internacional, coordinador de la Maestría en Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica, profesor de las maestrías de Derecho Ambiental, Derecho Público, Negocios Internacionales, Gestión y Turismo Sustentable de la Universidad de Costa Rica, autor de múltiples ensayos académicos publicados en revistas de España, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Ecuador, México, Guatemala, Honduras, Cuba, El Salvador, Panamá, Bolivia y Costa Rica. Me voy a referir ahora un poco a algunos libros que ha publicado: Daño, responsabilidad y reparación del medio ambiente, gestión integrada del recurso hídrico, tesis de derecho ambiental, jurisprudencia sobre daño, responsabilidad y reparación ambiental, gestión de riesgos ambientales del sector financiero relacionado en sus carteras agrícolas de piña, proceso ambiental en Costa Rica, derecho ambiental efectivo, derechos humanos y medio ambiente. Bueno, sigue el currículum del doctor Mario, pero lo que les puedo decir es que todos los días cuando yo abro el Facebook veo un artículo larguísimo y fallos muy novedosos, muy nuevos, que nos enriquecen, Mario. Así que, bueno, es para nosotros un honor tenerlo hoy en el instituto. Muchísimas gracias, doña Irma. Al contrario, como les decía ahora al inicio, antes que iniciáramos, es un verdadero privilegio poder compartir con ustedes. Veo demasiadas caras conocidas. Se darán cuenta ahora a lo largo de la charla que voy a hacer uso mucho de doctrina argentina, con la cual me identifico muchísimo, por cierto. Bueno, saludos, por supuesto. Aquí veo conectadas incluso hasta a Daniela Belén Velázquez. También saludos, Daniela. Voy a tratar bueno, y agradecerle al instituto, por supuesto, de esta invitación, a doña Irma, a María Inés, bueno, a todos, a don Julio Isidro Altamira, que es el papá de los tomates, me dicen aquí, ¿verdad? Para repetir la frase. Voy a compartirles, antes de iniciar, les voy a compartir pantalla. Vamos a ver si, es que no estoy muy familiarizado con esta plataforma Meet, entonces voy a tratar de compartir, pero es que ya les digo, siempre esto
Entonces las trae una ventana, dice toda tu pantalla, una ventana o una pequeña, una pestaña. Vamos a ver si, ahora sí. Ustedes me dicen si están viendo la presentación. Sí. Sí, excelente. Estamos bien. Perfecto. Y ahora tengo que hacer chiquitico porque si no, no puedo ver. Bueno, el tema que cuando doña Irma me propuso, yo le dije, bueno, ¿por qué no hablar de...? Ella me propuso primero hablar del acuerdo de Escazú, y yo le dije, bueno, es que como el Instituto de Derecho Administrativo, ¿por qué no hablamos un poco sobre los actos administrativos habilitadores en materia ambiental, específicamente dentro de esto que llamamos el nuevo paradigma ambiental? Entonces, doña Irma sí me dio pelota, ¿verdad? Por decirlo así, y este va a ser el tema de la presentación. Les cuento que este es más o menos, con algunos cambios, la presentación que les voy a dar es un artículo que saldrá publicado en la nueva revista de Derecho Ambiental de Argentina, de diciembre, saldrá publicada ahora en el mes de diciembre. ¿Okay? Bajo este mismo título, Actos Administrativos Habilitadores en el Nuevo Paradigma Ambiental. Y arranco con una frase de quien fue mi padrino académico, quien me brindó su conocimiento, su apoyo, sus consejos durante muchos años, quien fue don Mario Francisco Valls. Y don Mario Valls nos dice, para arrancar esta charla, que la proliferación de actividades dañosas del ambiente derivadas del ejercicio abusivo de concesiones, autorizaciones o derechos ha obligado a regularlas para encuadrarlas en los límites de la licitud y evitar su ejercicio abusivo mediante una variedad de normas jurídicas que limitan los derechos y garantías individuales y prevalecen sobre la voluntad de las partes. Por eso es que muchas normas ambientales, nos dice don Mario Valls, son de orden público. Esto me sirve para arrancar el tema. Y vean que el tema es actos administrativos habilitadores en el nuevo paradigma ambiental. Y vean que a los abogados ambientales nos encanta utilizar este tipo de palabras rimbombantes. ¿Qué es esto del nuevo paradigma ambiental? Bueno, para poder explicarlo de una manera clara y sencilla, acudo a los buenos amigos, los doctores Ricardo Luis y Pablo Lorenzetti, en su última obra del 2019, que nos dicen que este paradigma ambiental actúa como un principio organizativo del pensamiento retórico, analítico y protectorio, que se vincula con la interacción sistémica y con los enfoques holísticos. Siguen diciendo los dos Lorenzettis. Se persigue bajo esta premisa una coordinación en el funcionamiento entre los sistemas económico, social y natural, y una comunicabilidad de los principios entre el derecho público y el derecho privado. Aquí podemos ver esa transversalidad del derecho ambiental. Continúan diciendo, todo ello con el objeto de abordar conflictos que suelen surgir en la esfera social, lo cual contempla los bienes públicos y aquellos actos que realiza el individuo situado en la acción colectiva. En estos casos, los derechos subjetivos son interpretados de modo tal que no conspiren contra la integridad de tales bienes. Y esta frase va a ser fundamental ahora que desarrollemos el tema de los actos administrados, los actos habilitadores, perdón. Continúan diciendo, en relación entre el derecho de propiedad y medio ambiente, debe reconocerse una función ambiental, en virtud de que la multiplicidad de derechos individuales de los propietarios debe coordinarse y orientarse en la preservación del bien colectivo. Este concepto de la función ambiental o función ecológica de la propiedad privada es fundamental dentro de un Estado de Derecho, ambiental. Continúan diciendo los doctores Lorenzetti. El paradigma ambiental concibe a la naturaleza como un bien colectivo, escaso o en situación de peligro, y está dispuesto a limitar los derechos individuales. Otro tema fundamental en materia de actos administrativos habilitadores. Se produce bajo este enfoque una modificación de la noción de Estado de Derecho. Vean que hoy por hoy, como vamos a ver ahora, tenemos que hablar del Estado de Derecho en materia ambiental, del Estado socioambiental de derecho e incluso del Estado ecológico de derecho.
El Estado de Derecho Ambiental, dicen los doctores Lorenzetti, incorpora la variable colectiva y la tutela de los bienes comunes como un eje central de las políticas públicas. Por su parte, los instrumentos jurídicos también son sometidos a revisión y se medioambientalizan institutos, tales como la teoría de los bienes, la responsabilidad y el proceso. Aquí nosotros tenemos que incluir que los actos administrativos habilitadores también se medioambientalizan o se ecologizan. Se pretende colocar a los sistemas legales en sintonía con las reglas de la naturaleza, a los efectos de lograr una mayor implementación del derecho ambiental, tomando como finalidad, al final de cuentas, el objetivo final es lograr la efectividad del derecho ambiental. ¿Ok? Y por eso es fundamental que este paradigma ambiental se desenvuelva o se desarrolle dentro de lo que vamos a denominar el Estado de Derecho Ambiental. Y esta es una visión del Estado distinta o evolutiva respecto a aquel Estado liberal propio o que nace con la Revolución Francesa, 1789, y con el Estado liberal, bueno, también nace con la Revolución estadounidense en 1776 y la Constitución de Virginia, etcétera, que luego, a inicios del siglo pasado, en las primeras décadas, se convierte en un Estado social de derecho, para luego, una vez que los estados empezamos a reconocer el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en nuestras constituciones, ese estado social se transforma en un modelo de estado social y ambiental de derecho. ¿Qué entendemos por Estado de Derecho en general? Y aquí voy a acudir a este documento que se llama Estado de Derecho Ambiental, primer informe global del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Es un documento que, por supuesto, los insto a revisar. Tiene un único inconveniente. Por alguna razón, que ya se la hice ver el año pasado a la buena amiga Andrea Brusco, del PENUMA, solo está en inglés, lastimosamente. Entonces, eso limita muchísimo su difusión, pero es un súper documento que todos deberíamos haber leído ya, los que nos interesa la materia ambiental. Bueno, ese informe nos dice que un Estado de Derecho ambiental se rige un Estado de Derecho en general se rige por los siguientes 4 principios universales: la rendición de cuentas, las leyes justas, el gobierno abierto y los mecanismos accesibles e imparciales para resolver controversias. Estos son los 4 elementos claves de todo Estado de Derecho en general. Ahora bien, acudiendo a un documento que también les aconsejo que lo revisen, que son los indicadores de gobernanza ambiental para América Latina y el Caribe, que publicó el World Justice Project y el Banco Interamericano de Desarrollo el año pasado, sí, en el 2020, nos dice que ya no el Estado de Derecho en general, sino que el Estado de Derecho ambiental consiste en aplicar estos principios, estos 4 principios que acabamos de ver, al contexto ambiental, haciendo que todos los entes sean igualmente responsables de respetar las leyes ambientales, desarrollando principios, leyes y regulaciones ambientales de calidad que protejan los derechos fundamentales, incluyendo a las comunidades afectadas en la toma de decisiones en materia ambiental. Derecho a la participación pública en materia ambiental, tan importante y bien desarrollado en el Acuerdo de Escazú, por cierto. Y juzguen imparcialmente las controversias de esta índole. Aquí se refiere ni más ni menos al derecho de acceso o procedimental a la justicia en materia ambiental. ¿De dónde podemos sustentar este Estado de Derecho ambiental? Donde ahora vamos a hacer ese link, ese enlace, ese vínculo con los actos administrativos habilitadores. Bueno, podemos justificarlo, fundamentarlo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en ese objetivo 16. Podemos sustentarlo en la Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, acerca del Estado de Derecho en materia ambiental. O sea, vean que ya existe un documento de soft law del derecho internacional público que desarrolla precisamente las características, el contenido, los principios emergentes, los principios clásicos de lo que debemos entender por este Estado de Derecho en materia ambiental, y esta declaración es del 2016. Por cierto, esta declaración ya ha sido utilizada en el caso
Corte Suprema de Justicia de Argentina. De esta declaración ha extraído los principios indubio pro natura e indubio pro aqua para motivar sus sentencias. Y esta es la tendencia a nivel mundial. Cada vez es más importante, cada vez adquieren mayor relevancia estos instrumentos del derecho blando o del soft law, del derecho internacional. Les cuento que en el caso de mi país, desde los años 90, la Sala Constitucional básicamente no ha distinguido entre el soft y el hard law del derecho internacional público en materia de derechos humanos y en materia de derechos humanos y medio ambiente, siendo que desde los 90 incluso se han declarado inconstitucionales normas por violentar principios de la Declaración de Estocolmo o de la Declaración de Río. Hoy por hoy, esta es la tendencia que vemos a nivel mundial, a darle mucho mayor relevancia a estos instrumentos del derecho blando. En muchos casos incluso pueden llegar a ser más efectivos que los instrumentos internacionales vinculantes o de hard law, como veremos más adelante. Y por supuesto, este concepto de Estado de Derecho Ambiental ya cuenta con su primer informe mundial, primer informe global que lo hizo el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ONU Ambiente, en el año 2019, que es un documento riquísimo, como les decía, de estudiar, con el único inconveniente que, por lo que tengo entendido y hasta la fecha, no ha sido traducido al español. Solo tiene una versión en inglés. Y es que este concepto de Estado de Derecho en materia ambiental lo vemos claramente en el objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que este objetivo se llama Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Y en algunas de las metas u objetivos del 16 vamos a encontrar los elementos fundamentales, sustantivos y procedimentales del Estado de Derecho y del Estado de Derecho en materia ambiental. Y aquí vemos, por ejemplo, en el 16.3 podemos ver que dice promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Vean que arranca este 16.3 con ese, ya nos pone ahí en la palestra el concepto Estado de Derecho y nos dice además que ese Estado de Derecho va de la mano con la obligación de garantizar la igualdad de acceso a la justicia, derecho de acceso a la justicia en materia ambiental. 16.6 dice crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Aquí hacemos nosotros rápidamente ese link entre los principios de transparencia y rendición de cuentas que ya trae el acuerdo de Escazú, ¿verdad? Y que a partir del acuerdo de Escazú podemos decir que son principios que se unen al elenco de principios del derecho ambiental. 16.7 dice garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que responden a todas las necesidades. Bueno, este 16.7 lo que nos viene a desarrollar es el derecho a la participación pública en la toma de decisiones ambientales. Nuevamente deberíamos hacer ese enlace con el acuerdo de Escazú. 16.10, garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales. Aquí el ODS 16 nos presenta el derecho humano, ambiental, procedimental o de acceso a la información. En el caso nuestro, a la información ambiental. Y también, por supuesto, la obligación de proteger todas las libertades y derechos humanos fundamentales. Mientras que en el 16.12, el objetivo 16, nos dice, del objetivo 16, el inciso 12 nos dice promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. Vean que aquí ya podemos hacer el vínculo entre leyes y políticas no discriminatorias, lo que nos está hablando ni más ni menos del enfoque basado en derechos humanos, ¿verdad? Ese enfoque que nos dice no dejemos a nadie atrás, tenemos que equiparar a todas aquellas poblaciones, personas, individuos, grupos que estén en situación de vulnerabilidad por razones ambientales y, por supuesto, todo en favor y objetivo final, el desarrollo sostenible. Que incluso en la declaración de OICN, que es la que están viendo ustedes en este momento, la definición de Estado de Derecho en materia ambiental, el concepto que se utiliza es desarrollo ecológicamente sostenible, que es una manera de darle mayor prioridad, prevalencia a la parte ecológica dentro de esa ecuación que es el desarrollo sostenible, poner los ojos en la parte ecológica. Y vean que esta declaración de la OICN
nos da una definición de lo que podríamos entender de este macroconcepto que es el Estado de Derecho en materia ambiental. Dice que se entiende como el marco jurídico de derechos y obligaciones, tanto sustantivas como procesales, que incorpora los principios del desarrollo ecológicamente sostenible en el Estado de Derecho. Continúa diciendo la declaración de UICN sobre Estado de Derecho en materia ambiental que el fortalecimiento del Estado de Derecho en esta materia constituye la clave para la protección, conservación y restauración de la integridad ambiental, y que sin el Estado de Derecho en materia ambiental, la gobernanza ambiental y el cumplimiento de las distintas obligaciones y derechos podrían tornarse arbitrarios, subjetivos e incluso impredecibles. Vemos aquí la importancia que se le da a este macroconcepto. Y es que hablar de Estado de Derecho en materia ambiental es hablar de gobernanza ambiental, es hablar de derechos humanos. Hoy más que nunca en materia de derechos humanos, luego del reconocimiento expreso en el mes de octubre que dio el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas respecto al derecho a un ambiente seguro, sostenible, limpio y equilibrado. Y por último, hablar de Estado de Derecho es, por supuesto, es hablar de desarrollo sostenible, de desarrollo ecológicamente sostenible, tal y como el concepto que utiliza enfáticamente la declaración de UICN sobre Estado de Derecho en materia ambiental. Y es que esta buena gobernanza, en la que vamos nosotros a hacer el enlace ya casi con los actos administrativos habilitadores, esta buena gobernanza en materia ambiental conlleva la elaboración, promulgación e implementación de leyes, regulaciones y políticas que deben ser claras, estrictas, ejecutables y efectivas. Conlleva procesos justos e inclusivos para lograr los más altos estándares de calidad ambiental. Una buena gobernanza en materia ambiental conlleva o implica el respeto a los derechos humanos. Una buena gobernanza también debe incluir medidas para asegurar el cumplimiento efectivo de las leyes. El tema de efectividad es importantísimo. Leyes, reglamentos, políticas, una adecuada aplicación del derecho penal, civil, administrativo, ambiental y la responsabilidad por daños ambientales y sobre todo mecanismos para la resolución imparcial, independiente y oportuna de las controversias. Aquí entramos al concepto, al tema del derecho procesal ambiental. Reglas eficaces sobre el acceso equitativo a la información, la participación pública y el acceso a la justicia, los tres grandes derechos de acceso que nos desarrolla tanto la Opinión Consultiva 23 de la Corte Interamericana como el Acuerdo de Escazú. Mecanismos eficaces de rendición de cuentas, transparencia, ética, integridad y lucha contra la corrupción ahora forman parte de la gobernanza, de la buena gobernanza en materia ambiental. Y por supuesto, y ese es otro tema que vamos nosotros ahora a desarrollar dentro de los actos habilitadores, es la utilización del mejor conocimiento científico disponible. El tema del conocimiento científico disponible y la relación intrínseca que tiene que haber entre leyes, actos administrativos y las reglas unívocas de la ciencia y la técnica es fundamental. Y aquí me les adelanto y les cuento que en el caso de mi país, la Sala Constitucional desde finales de los 90 elevó a rango constitucional un principio al cual lo bautizó como el principio de tutela científica o de objetivación de la tutela ambiental. Se trata de un principio constitucional ambiental creado vía jurisprudencia que básicamente lo que nos dice es que todas las leyes, todos los actos administrativos, ya sean generales o particulares o individuales, tienen que ajustarse estrictamente a las reglas unívocas de la ciencia y de la técnica. Por tanto, toda ley, todo acto administrativo que se aleje de la ciencia y de la técnica, del mejor conocimiento científico disponible, es una norma, es un acto administrativo inconstitucional. Yo siempre en tono de jocoso le digo a mis estudiantes que a través de este principio constitucional ambiental, la Sala Constitucional eliminó, por decir así, la estupidez, la arbitrariedad y la subjetividad del derecho ambiental. Porque resulta, aplicando este principio, toda norma en materia ambiental debe ajustarse entonces al mejor conocimiento científico y de la
y de la técnica. Hemos logrado, porque lo digo en mi carácter también de litigante, que la Sala Constitucional, a través de acciones de inconstitucionalidad, haya declarado la inconstitucionalidad de normas de rango legal y de normas de rango reglamentario por violentar precisamente las reglas de la ciencia y la técnica. El derecho ambiental va de la mano siempre con el mejor conocimiento científico. Bueno, este estado de derecho ambiental nos va a ayudar a fortalecer los pilares del desarrollo sostenible. Actualmente los pilares son 4: la parte ambiental, la parte social, la parte económica, y a partir de los objetivos de desarrollo sostenible, la paz se integra también a esos anteriores 3 grandes pilares. Aquí tenemos que tomar en cuenta que estamos frente a un derecho humano cuando hablamos de la materia ambiental. Entonces, el carácter transversal, el carácter finalista, el carácter evolutivo que tiene el derecho ambiental y especialmente su condición, como les decía, hoy más que nunca, de un derecho humano, a la vez, junto con la consolidación de los principios generales y emergentes del derecho ambiental, como lo son los principios de progresividad, no regresión, pro natura, que les cuento de tutela científica, que es una creación autóctona aquí costarricense, el principio preventivo y el principio precautorio, nos obligan a aplicar un nuevo enfoque interpretativo de muchos de los institutos clásicos del derecho, entre ellos, por supuesto, el Instituto de los Actos Administrativos Habilitadores, ¿verdad? Que van a tener una connotación completamente distinta cuando los tenemos que aplicar a situaciones estrictamente ambientales. Y aquí es donde nuestro querido amigo Aníbal Falvo, que ya ahorita lo voy a citar por su decálogo, nos habla ya de un derecho ambiental administrativo y no de, que ya deberíamos hablar, dice Falvo, de un derecho ambiental administrativo y no necesariamente de un derecho administrativo ambiental. Pero todavía no nos metamos en eso. ¿Cómo lograr ese equilibrio a través de los actos administrativos habilitadores para lograr ese desarrollo ecológicamente equilibrado? Bueno, aquí les voy a leer un par de votos, un voto que se repite, fue redactado en el 2009, constitucional de mi país, por cierto, y que se repiten otra vez en un voto del 2013. Por cierto, este del 2013 fue el que prohibió o declaró inconstitucional la técnica de la pesca de arrastre de camarón por las afectaciones ambientales que genera, y sociales también, por cierto. Nos dice que mediante su otorgamiento, refiriéndose a los actos habilitadores, la administración pública debe procurar garantizar el justo equilibrio entre la protección ambiental, el desarrollo económico y las actividades de los particulares, tomando en consideración la necesaria interrelación entre los elementos del desarrollo económico, como lo es el turismo, la inversión, el empleo, la infraestructura, las finanzas y el sistema tributario, de la política social, como lo es la educación, la salud y la seguridad, y de la protección ambiental, que sería ese deber de garantizar, defender y preservar el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y es esto lo que tenemos que lograr a través de los actos habilitadores, actos administrativos habilitadores. Bueno, pero ¿de qué hablamos? ¿De qué estamos hablando? Decimos actos administrativos habilitadores, suena como muy general. Bueno, es un concepto macro que engloba básicamente los 4 grandes tipos de actos, como son estos. Son las autorizaciones, las licencias, los permisos y las concesiones, ¿ok? Estos 4 grandes actos habilitadores, que cuando acudimos a la doctrina y a la legislación de cada uno de los países, nos damos cuenta que tienen sus diferencias. Al menos en mi país, en Costa Rica, la diferencia entre una autorización y una licencia es, bueno, primero les voy a decir las coincidencias. Ambos son actos administrativos habilitadores. Con la autorización, con el acto de autorización, el administrado gestiona una petición ante la administración pública, la cual es discrecional. A la hora de emitir el acto, la administración pública cuenta con una discrecionalidad en cuanto a su motivo y en cuanto a su contenido. Mientras que en la licencia, la administración está amarrada
en el tema de que el contenido y el motivo del acto administrativo que va a emitir es reglado y no discrecional. Ahí podemos ver entonces, al menos en mi país, las diferencias entre una autorización y una licencia. En ambos casos, la administración pública tendrá que realizar una apreciación de si la solicitud del particular se ajusta o no se ajusta al Estado de Derecho, al orden público, y tiene que sopesarla con el interés general. Esto sucede en ambos supuestos. Aquí podemos ver entonces las diferencias entre el acto de autorización y el acto de licencia. Lo mismo podemos hacer con los actos administrativos de concesión respecto al permiso de uso. ¿Ok? Mientras la concesión, de acuerdo a la legislación de mi país y la jurisprudencia constitucional de mi país, es un acto administrativo creador de un derecho subjetivo, el permiso de uso es un acto administrativo precario y lo que da son derechos debilitados a su tenedor. Mientras la concesión genera un derecho subjetivo al concesionario oponible ante la administración, el permiso de uso, en el permiso de uso, el usuario, el permisionario, posee una condición de precariedad, la cual no le genera un derecho subjetivo. También podemos decir que en la concesión, el concesionario puede ceder, traspasar, donar su concesión, salvo disposición en contrario establecida en el contrato de concesión o vía legal, mientras que en el permiso de uso no puede ser cedido, traspasado ni donado porque es otorgado de forma personalísima. En la concesión se puede revocar, la revocación puede darse por motivos legalmente o únicamente por motivos legalmente establecidos, mientras que en el permiso de uso puede ser revocada en cualquier momento por parte de la administración pública por razones de conveniencia, oportunidad o bien de interés público, sin que esté obligado a una indemnización, lo que sí sucede probablemente cuando se anula o revoca una concesión. Entonces, estos son algunas de las diferencias en estos actos administrativos. Tal vez no nos focalicemos en esto, veámoslos como un gran paquete al cual le vamos a denominar actos administrativos habilitadores. Y ahora sí, aquí, ¿cómo operan estos actos administrativos habilitadores dentro del Estado de Derecho y dentro de este nuevo paradigma del cual nos hablan los doctores Lorenzetti? Para ello, voy a acudir a un catálogo que me parece genial, que creó o que escribió en un artículo, por cierto, muy bueno, el amigo, el administrativista Aníbal Falvo. Este catálogo nos va a decir cuáles son las principales características que tienen los actos administrativos habilitadores, limitaciones y restricciones al respecto. ¿Ok? Este catálogo lo construye el buen amigo Aníbal Falvo, tomando como base tanto el famoso fallo de los saladeristas de 1887, que probablemente ustedes conozcan mucho mejor que yo, y una sentencia un poco más reciente del 2007, que es una sentencia que se llama Garobaglio y Sorraquín S.A. contra la provincia de Buenos Aires. Bueno, él construye este catálogo utilizando este par de sentencias, bueno, y entre otras, pero tal vez estas son las más importantes. Y nos dice, arranca su catálogo Falvo diciéndonos que los actos administrativos habilitadores no obligan al Estado en ningún sentido a favor del habilitado. Perdón. Ya me di cuenta que me había saltado una de las filminas, ¿verdad? Vamos por orden. El primer presupuesto de este catálogo de Falvo es la inocuidad como fundamento de los actos administrativos habilitadores. O sea, los actos administrativos habilitadores solo pueden sustentarse en que el establecimiento, actividad u obra será inocuo para la salud y para el ambiente. Entonces, aquí tenemos un primer gran objetivo, que es la inocuidad, y un segundo gran objetivo, que es la no nocividad de la actividad, de la obra, del proyecto. Un segundo presupuesto sería la provisionalidad, que ahora lo vamos a ver como jurisprudencia de mi país, de Colombia, de Chile, e incluso una sentencia de la cual me enteré ayer de Argentina, que ahorita la vamos a comentar al final. Que significa que este presupuesto nos dice que todo acto administrativo habilitador básicamente es provisional, porque conforme va avanzando el conocimiento científico, conforme van a raíz también del principio de progresividad del derecho ambiental,
las distintas actividades, obras o proyectos tendrán que ajustarse, modificarse de acuerdo a ese mejor conocimiento científico, de acuerdo a esa norma más estricta, como nos obliga el principio de progresividad. Nos dice Falvo como tercer presupuesto que existe una obligación positiva del Estado de actuar en defensa de la salud pública, a lo cual yo le agrego, y del medio ambiente, para que tengamos esos dos grandes bienes jurídicos muy claramente delimitados. Son interdependientes, están interrelacionados, la salud pública y el medio ambiente. El siguiente presupuesto es que los actos administrativos habilitadores no obligan al Estado en ningún sentido a favor del habilitado. También el siguiente presupuesto es la preeminencia o prevalencia de los derechos de la colectividad por encima de los derechos individuales y del derecho de la propiedad. Vean que ahora hablamos de la función ambiental de la propiedad o la función ecológica. Bueno, aquí con los actos habilitadores lo podemos ver muy claramente, especialmente ahora que revisemos esas sentencias comparadas en esta materia. Dice Falvo que se parte del supuesto de que el acto habilitador se otorga bajo una condición de no ser nociva para la comunidad. Tampoco se puede comprometer la salud pública, ni esparcir la muerte, ni el duelo. Por lo tanto, se descarta que el permiso, autorización, licencia en materia administrativa llegue a generar derechos adquiridos, a lo cual yo le agrego que ni derechos adquiridos, ni situaciones jurídicas consolidadas, ni se aplica la teoría de los hechos consumados, como veremos ahora más adelante. El siguiente presupuesto es el rigor. O sea, y aquí vemos ese vínculo que existe entre el derecho administrativo y las reglas unívocas de la ciencia. Nos dice Falvo que el abordaje y el análisis del acto administrativo habilitador debe estar definido por una actitud de particular rigor en el decisor. Ese rigor impone todo lo que se relaciona con la afectación del ambiente, como lo es estar ajustado no solo al derecho, sino a las reglas de la ciencia y de la técnica para poder aprobar, prorrogar, habilitar cualquier actividad que tenga impacto sobre el ambiente o la salud. El último de los presupuestos que nos ofrece Falvo es la dimensión intergeneracional de los actos habilitadores, a lo cual yo le agrego hoy por hoy la dimensión interespecie, ya no solo intergeneracional, sino una dimensión interespecie, donde aparecen tanto las generaciones presentes y las futuras como destinatarios de protección de los actos habilitadores, pero también las demás especies con las cuales compartimos el planeta. Son los tres grandes destinatarios actuales del derecho al ambiente sano y equilibrado, son precisamente las generaciones presentes, las generaciones futuras y las demás especies con las que compartimos el planeta. Podríamos decir incluso que el actual destinatario de protección del derecho ambiental no sería el planeta como tal. Ya deberíamos estar hablando de un derecho planetario. Ok. Falvo nos hizo el favor, ¿verdad?, de recopilar todos en este catálogo todos estos presupuestos. Ahora vamos a ver cómo la doctrina aborda estos temas que ya Falvo había trabajado. Ok, arranquemos con don Alberto Brenes Córdoba, quien fue el más destacado jurista centroamericano de la primera mitad del siglo pasado. Vean que aquí no estamos inventando la rueda. Ya todo siempre ha estado inventado. Nosotros lo que estamos haciendo es como redescubriendo cosas del pasado que nos van a ayudar a aplicar a situaciones actuales y futuras. Bueno, en las primeras décadas del siglo anterior, ya Brenes Córdoba nos decía que el permiso concedido por las autoridades administrativas para establecer alguna industria u otra cosa que llegue a ser incómoda de modo que produzca daños reclamables, no impide la acción de los perjudicados, porque tales permisos se otorgan siempre, aunque no se diga de manera expresa, sin perjuicio de terceros. Aquí esto lo tenemos desde el principio del siglo anterior, se tiene claro que los actos administrativos habilitadores se otorgan siempre sin perjuicio de terceros. Bueno, y ahora decimos, ¿quiénes serán esos terceros? Cuando Brenes Córdoba, en 1920 o 30 probablemente, desarrolla esta teoría, estaba pensando en las generaciones actuales. Nosotros hoy por hoy tenemos que hacer una interpretación evolutiva de quiénes son esos terceros, pensando que son
ya no solo las generaciones presentes, sino también las generaciones futuras y las demás especies. Por eso es importante hablar de esa dimensión intergeneracional y a la vez interespecie. Ahora bien, de acuerdo a esta teoría de Brenes Córdoba, nosotros podríamos decir que todo acto administrativo habilitador de aquellas actividades que potencialmente puedan afectar la salud o el ambiente llevan implícita la máxima de alterum non ladere, esa máxima romana, teniendo como consecuencia que tales actos, los actos administrativos habilitadores, como son las licencias, las autorizaciones y los permisos, no funcionen como una causal eximente de responsabilidad por daño ambiental. Y eso lo tenemos muy claro. Cuando la responsabilidad por daño ambiental es objetiva, no es posible utilizar, sacarle al juez y decirle, no, mire, yo me opongo a la responsabilidad y ofrezco la defensa de que tengo esta licencia, que tengo este permiso, que tengo esta concesión. Los actos administrativos habilitadores no son patentes de corso que vayan a protegernos, a blindarnos de la responsabilidad por daño ambiental. Nuevamente acudimos a Mario Valls, ahora ya más reciente, quien nos dice, don Mario reconocía la facultad estatal de aplicar normas ambientales a situaciones creadas, a situaciones que se están desarrollando, a situaciones existentes o preexistentes. Incluso, dice don Mario, nos decía don Mario, aquellas situaciones que cuentan con autorización administrativa, sin que ello transgreda el principio de retroactividad. Y aquí tenemos otra línea que vamos a revisar nosotros ahora jurisprudencialmente respecto a la flexibilización, por decirlo así, del principio de retroactividad o irretroactividad de las normas. Tomando como fundamento el deber de proteger la salud pública y el ambiente, nos decía don Mario, circunstancia contra la que no existen derechos adquiridos. Nuevamente don Mario la tenía muy clara. En materia de protección a la salud, en materia de protección al medio ambiente, estos dos bienes jurídicos, en esta materia no existen derechos adquiridos, no existen situaciones jurídicas consolidadas y no le podemos aplicar la teoría del hecho consolidado. ¿Ok? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Don Jesús Jordano Fraga, desde la Universidad de Sevilla en España, nos dice que de conformidad con la jurisprudencia española, en materia de licencias, no existen derechos adquiridos. El buen amigo Jesús Jordano dice que las licencias ambientales, como actos condición, no generan derechos adquiridos a contaminar. O sea, no existe el derecho adquirido a contaminar, debiendo adaptarse esas licencias, esos actos habilitadores a la legislación ambiental que se vaya dictando en el futuro, conforme se va desarrollando la actividad, la obra o el proyecto. Porque nadie tiene ganado el derecho adquirido a contaminar, lo dice expresamente el profesor Jordano Fraga. Y también nos dice que todo acto administrativo habilitador lleva implícita una cláusula de progreso. Bajo las condiciones, dice él, rebus stantibus incorporada, que es propia de un Estado social y ambiental de derecho, a través de el elemento de la mejor tecnología posible. O sea, vean, aquí vamos a tener que trabajar siempre los actos habilitadores con la obligación de aplicar siempre la mejor tecnología posible, con el mejor conocimiento posible, a partir de las reglas unívocas de la ciencia y de la técnica, que son cambiantes, muy cambiantes. Steve Pardo dice, o viene a ratificar la provisionalidad propia de los actos habilitadores en materia ambiental. Nos dice que estos actos habilitadores son provisionales, especialmente a raíz de los constantes avances de la ciencia y la técnica. Todo ello, nuevamente, bajo este concepto de la mejor tecnología disponible, o best technology available, como dicen en el common law. Falvo, para ir terminando, dice que todo nuevo avance, todo nuevo conocimiento, todo nuevo descubrimiento, dato científico o técnico, impactará siempre directamente y de forma decidida sobre una autorización, sobre un permiso, sobre una licencia. Por ello, el sujeto autorizado deberá adecuar su actividad o proceso a los nuevos actos que se vayan surgiendo, a los nuevos datos, científicos y técnicos que vayan surgiendo.
y de no ser así, deberá cesar en su actividad. ¿Ok? Ahora, ya pasamos por la parte doctrinaria. Veamos esto en la práctica, en la jurisprudencia comparada. Veamos arranquemos con estas 3 características que extrajimos del catálogo de Falvo: la provisionalidad, la imposibilidad de generar derechos adquiridos y la prevalencia del derecho ambiental o del ambiente sobre los intereses individuales, o sea, los intereses colectivos sobre los intereses individuales en materia ambiental. Esta lo podemos ver en la siguiente sentencia constitucional de mi país del año 2004. Y aquí se las leo. Vean lo que dijo la Sala Constitucional costarricense a raíz de un recurso de amparo, un amparo constitucional en el 2004. Dijo: estima la Sala que a pesar de que efectivamente se le está exigiendo al recurrente el cumplimiento de algunos requisitos que no fueron solicitados por la administración años atrás, lo cierto del caso es que por encontrarse de por medio el interés público de proteger la salud, la vida, la seguridad de las personas y el ambiente, vean, estos son los bienes jurídicos, todos bienes jurídicos constitucionales, no puede considerarse válido el argumento del recurrente en el sentido de que por tener 20 años de operar ahí, puede continuar haciéndolo, ya que precisamente la exigencia de esas nuevas condiciones y requisitos tiende a preservar el ambiente y a garantizar el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad de las personas que habitan en el lugar que era una zona residencial. Estamos hablando de un parqueo de camiones cisterna dentro de una zona residencial que ha operado por más de 20 años al margen del ordenamiento territorial, al margen de las distintos actos administrativos habilitadores del Ministerio de Salud o de la municipalidad o del Ministerio de Ambiente. O sea, el recurrente es quien interpone el recurso de amparo. Él dice: se me está violentando mis derechos fundamentales porque ahora me están pidiendo permisos, actos administrativos habilitadores para mi actividad, que es una actividad vieja que ya lleva más de 20 años y hasta ahora me están pidiendo cosas. Continúa diciendo la sala en este caso, la Sala Constitucional de Costa Rica. Dice: en este sentido, y como en otras ocasiones se ha afirmado, estima la Sala que en tratándose de materia ambiental y de la preservación de los derechos a la salud, a la vida o a la seguridad de las personas, no solo no pueden considerarse la existencia de derechos adquiridos, sino que además el Estado siempre cuenta con la posibilidad de exigir el cumplimiento de nuevos requisitos a las diferentes actividades que desarrollen los individuos, aun cuando el inmueble o el tipo de labor que se realiza sea anterior a la modificación de la ley que exige nuevas condiciones. Continúa diciendo la sala: debe recordarse que esta sala, en cuanto al ambiente se refiere, ha manifestado que la protección y preservación de la integridad del medio ambiente natural es un derecho fundamental, de modo que frente al interés particular de un individuo a desarrollar una actividad, prevalecerá sin duda alguna el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Derecho que también le concierne a aquel individuo. Vean la importancia entonces y esa ponderación entre el derecho al ambiente y los intereses particulares de un individuo individual o particular. Para cerrar esta sentencia dice: a partir de lo dicho entonces, estima la sala que el recurrente no puede alegar que ha derivado derechos adquiridos. Se descarta la tesis de los derechos adquiridos por haber disfrutado del ejercicio de una actividad que ahora no se ajusta a derecho y por el hecho de que no le hubiera exigido en el pasado el cumplimiento de determinados requisitos. Pues el interés público representado por el Estado en cuanto a su obligación de velar por el derecho que le asiste a toda persona de gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como también del derecho a la vida, a la salud o a la seguridad de las personas, predomina sobre el interés privado de la explotación de la actividad de parqueo de cisternas que se ha estado desarrollando en una zona en la actualidad no reúne las condiciones para este tipo de labores, sobre todo si se toma en cuenta que en todo caso, ¿verdad? Que esta es la parte más, al final de cuentas, como la cereza en el pastel, la actividad no cuenta con permiso sanitario de funcionamiento, ni tampoco con patente municipal, por lo que es evidente que el ejercicio de esa actividad ha estado al margen del ordenamiento jurídico. Por si fuera poco, ¿verdad?
Ahora, veamos estas otras características que vemos en el catálogo de Falvo y vamos a ver algunas sentencias que las desarrollan. Por ejemplo, el poder deber que tiene el Estado, la administración, de modificar los requisitos o condiciones en materia ambiental tratándose de actos habilitadores. También sobre la provisionalidad de los actos habilitadores, la flexibilización, la posibilidad de aplicación, entre comillas, retroactiva de las nuevas disposiciones ambientales y la obligación del Estado de ejercer un control sobre las actividades que son potencialmente dañinas, actividades, obras o proyectos, como lo es su deber constitucional y convencional. Primera sentencia. Esta es una sentencia constitucional también, un recurso de amparo de mi país, de la Sala Constitucional. Rápidamente dijo, en materia de salud pública, y nosotros tenemos que extrapolar esto a materia ambiental, los permisos son otorgados por periodos cortos, dice expresamente, con la intención de que el control que ejerza el Estado, a través del Ministerio de Salud, de las actividades lesivas de la salud pública, sea un control constante y efectivo. Esa es la razón por la cual los actos administrativos habilitadores en materia de salud y ambiente y de seguridad son emitidos por plazos cortos. Dice la Sala, al acudir la amparada a solicitar una prórroga de su permiso, en el fondo lo que hizo fue requerir una nueva licencia, por lo que en ese momento la administración no solo podía, sino que además debía exigirle el cumplimiento de toda la normativa vigente a la fecha de su nueva solicitud. Continúa diciendo, esta Sala estima que en la especie no ha ocurrido entonces una aplicación de las normas contrarias a la regla constitucional de la prohibición de aplicación retroactiva de las normas, que en el caso de mi país es el artículo 34 de la Constitución Política de 1949, que es la que tenemos vigente. Chile, veamos esta sentencia de la Corte Suprema de Chile, muy reciente, vean que es de marzo 2021, y va en esta misma línea. Nos dice la Corte Suprema de Chile, las autorizaciones administrativas en materia ambiental revisten el carácter de orden público, por lo que son susceptibles de modificación al variar las condiciones bajo las cuales se concedieron, sin que ello signifique una aplicación retroactiva de la nueva regulación, sino solo una adecuación de las condiciones bajo las cuales el derecho debe ejercitarse o ejercerse. También aquí les tengo otra sentencia de mi país, también constitucional, también un recurso de amparo de 1993. Vean lo viejito que es esta sentencia. La Sala Constitucional Costarricense arranca funciones en finales del 89, principios de los años 90. Esta sentencia es de las primeras sentencias de la Sala Constitucional. Vean lo que nos dice. Sin que pueda alegarse como se pretende que la Ley General de Salud entró en vigencia con posterioridad a la construcción y operación de las instalaciones de la recurrente, por lo que esta tenía derechos adquiridos. O sea, eso no se puede alegar, pues no solo dicha ley es de orden público, refiriéndose a la Ley General de Salud, y por ende oponible a los intereses particulares, sino que en detrimento de la salud pública, nosotros tenemos que llevar esto a la parte ambiental, no existen derechos adquiridos ni situaciones jurídicas consolidadas, de manera tal que toda empresa debe adecuar sus instalaciones y funcionamiento a las disposiciones que en esta materia establezca el Estado, sin importar, como en este caso, que aquella haya estado operando antes de la entrada en vigencia de la nueva normativa, a la que en todo caso deberá adecuarse en un plazo razonable. Respecto a la importancia que tienen los principios del derecho ambiental y cómo modifican, por decir así, la genética de los actos administrativos habilitadores, vamos a acudir a sentencias de Costa Rica y de Chile, si no me equivoco. Vean esta sentencia del 2013 de la Sala Constitucional de mi país, es bastante clara. Dice, toda actuación del Estado debe guardar un justo equilibrio entre todos los intereses involucrados, siendo que cuando existe un estado de certeza, principio de prevención, bajo un bajo impacto ambiental sobre ciertas actividades, podría ser procedente relevar ciertos estudios y evaluaciones técnicas y científicas de impacto ambiental,
pero cuando ello no está presente, o sea, no está presente un estado de certeza, el Estado debe resguardar otros principios. Y esta es la frase, que a mí me parece, esta frase lo vale todo, dice, toma en cuenta la sala que el interés por agilizar los trámites administrativos nunca puede ceder ante el principio precautorio, especialmente si se está frente a actividades peligrosas para el ambiente y para el ser humano. Nuevamente, esta es otra sentencia constitucional, también de un amparo constitucional de costarricense del 2017. Esta es un poquito más reciente. Se trata de un caso bastante sui generis porque la administración pública, bueno, una municipalidad como administración pública otorga un permiso de uso de suelo amparada al plan de ordenamiento territorial, una autorización de uso de suelo para vivienda unifamiliar o unipersonal, creo que se llama la habilitación, pero luego de que emite ese acto administrativo habilitador, aparece, como por arte de magia, una naciente dentro del terreno. ¿Ok? Entonces vean lo que dijo en aquel momento la Sala Constitucional. Ahora le vamos a entrar a este tema un poco más de lleno. Dice, si bien inicialmente se otorgaron permisos de uso de suelo para vivienda unifamiliar en las propiedades del amparado, que el amparado es quien está presentando el recurso de amparo, una vez que se tuvo noticia de la posible existencia de una naciente en esa zona, se dictó la resolución de ubicación de zonas de protección, un acto administrativo para delimitar la naciente. Esto lo hizo la municipalidad. Es decir, la municipalidad, haciendo uso de sus potestades de imperio, aplicó el principio precautorio, bueno, realmente era el preventivo, un error de la sala, y priorizó la protección al ambiente, lo cual, si bien afecta claramente las propiedades del amparado, resulta procedente tal y como se indicó en el considerando sexto. Nuevamente entramos al tema de la función ecológica de la propiedad privada. Esta es una limitación que tendrá que soportar el propietario a raíz de tener una naciente en su terreno. Ok, Colombia. Este es el Consejo de Estado de Colombia. Esta es una sentencia de junio del 2020, que también es relativamente reciente. El Consejo de Estado, refiriéndose a la posibilidad de prórroga y ampliación del término de vigencia de una licencia ambiental que ya había sido denegada por la administración por no cumplir con las obligaciones y requisitos ambientales, para ese caso, vean lo que dijo el Consejo de Estado de Colombia. Resulta legítimo sujetar la ampliación del término de vigencia de la licencia al cumplimiento de tales obligaciones ambientales, con base en el principio de prevención, pues de esta manera la administración cumplió su función de prevenir que el desarrollo del objeto social del demandante generaría daños ambientales. Y en esta misma línea podemos ver esta sentencia del 1 de abril del 2021 de la Corte Suprema de Chile. Aplica el principio precautorio a la hora de interpretar la manera en que se tiene que desarrollar, aplicar una licencia, en este caso de pesca de arrastre de jiba. Vean lo que nos dijo la Corte Suprema de Chile hace unos 4 meses. Dice, lo anterior es trascendente puesto que la autorización concedida por la recurrida en favor de la pesca industrial y que se extiende por décadas ha devenido en los hechos en un auténtico privilegio, no siendo razonable que éste se perpetúe, toda vez que con ello se excepciona la reserva que el ordenamiento jurídico ha establecido de manera explícita en favor de la pesca artesanal. Todo privilegio ofende la igualdad ante la ley garantizada en el artículo 19 de la Constitución Política, con el agregado que en la práctica la recurrida ha dejado sin aplicación durante un largo y excesivo periodo de tiempo una norma legal permanente, pudiendo inferirse, por tanto, que por una vía administrativa se está derogando o al menos fomentando el desuso de la ley. Interpretación que desde luego no puede ser tolerada, toda vez que contradice el anotado principio precautorio en materia ambiental, explícitamente reconocido, bueno, en los artículos de la ley 18.882, que es la que están aplicando al caso concreto. Entonces aquí podemos ver cómo los principios de prevención y el principio de precautorio vienen a ayudarnos a aplicar de manera correcta, pro natura,
los actos administrativos habilitadores. Siguiente presupuesto, la posibilidad de la revisión, modificación o anulación de actos habilitadores por hechos sobrevinientes. Cuando hablo de hechos sobrevinientes, me refiero al mismo caso que vimos ahora de la naciente que, como por arte de magia, aparece en un terreno privado, ¿verdad? Y que hace que la municipalidad delimite la naciente en aplicación, como vamos a ver ahora, de los principios preventivo y precautorio, y que su propietario reclame que a través de ese acto administrativo la municipalidad incumplió un principio constitucional que se llama el principio de intangibilidad de los actos propios. Y es que cuando, de acuerdo a la Ley General de Administración Pública de Costa Rica, cuando la administración pública quiere anular o revisar un acto administrativo generador de derechos, un acto administrativo favorable, tiene que hacerlo a través de un procedimiento especial e incluso en algunos casos, en la mayoría de los casos, hacerlo a través de la jurisdicción contenciosa administrativa, en lo que se llama un contencioso de lesividad, donde la administración pública ella misma tiene que ser la que le solicita al juez contencioso administrativo la anulación de un acto favorable. Entonces, el alegato del recurrente es precisamente ese. La municipalidad debió, al momento de otorgarme un certificado de uso de suelo, antes que apareciera la naciente dentro del terreno, me otorgó un acto favorable, y la única manera de poder anular ese acto favorable era acudiendo al procedimiento reglado de la Ley General de Administración Pública para la anulación del acto en la vía contenciosa administrativa. Bueno, aquí ese fue el alegato. Vean cómo resuelve la Sala Constitucional. Dijo, no obstante lo anterior, o sea, lo primero que dice es que sí, es cierto que en su tesis de mayoría, los certificados de uso de suelo que otorgan las municipalidades son actos administrativos favorables y que sí se encuentran cubiertos, ¿verdad?, por el principio de intangibilidad de los actos propios. Que esa fue la primera premisa que la Sala Constitucional en mayoría concluye, pero aquí viene la parte importante. Dice la Sala, no obstante lo anterior, cuando hay un hecho sobreviniente donde técnicamente se demuestra que puede existir una afectación al recurso hídrico, en ese supuesto deberá dársele primacía a la protección de este recurso. Y por consiguiente, la autorización de uso del suelo deberá ajustarse a ese hecho, sin necesidad de que la administración deba recurrir al procedimiento reglado de la Ley General de Administración Pública. Entonces vean que las causas ambientales sobrevinientes son una excepción a la obligación de la administración de anular sus propios actos acudiendo a ese procedimiento reforzado en la jurisdicción contenciosa administrativa. Vean lo que dijo la Sala. Así las cosas, y dado que lo que interesa en materia ambiental es que el Estado realmente asuma una política de protección y garantía efectiva del ejercicio de aquellos derechos, tanto a nivel meramente legal como a nivel técnico operacional, lo procedente es declarar y desestimar el recurso en cuanto a este extremo. Y si el recurrente mantiene alguna inconformidad, deberá demostrar el daño acusado en la vía administrativa o en la vía jurisdiccional por ser la verificación del cumplimiento de parámetros técnicos en una materia estrictamente de legalidad ordinaria y no de constitucionalidad. Este voto es un voto bastante interesante e importante. Tiene una nota que le metió el magistrado Cruz, es una nota personal. Dijo el magistrado Cruz, la protección actualmente es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, dijo, la protección del ambiente requiere que el amparado se someta a limitaciones que se desconocían cuando se le dio el uso de suelo. Mientras que hay unas razones separadas que le metió a la sentencia el magistrado Rueda Leal, él llega a la conclusión de que los actos administrativos, el acto administrativo de certificado de uso de suelo no está cubierto por el principio de intangibilidad de los actos propios. Y igual, bajo esta, que es una posición de minoría dentro de la Sala Constitucional, y dice que incluso, por tanto, nuevas circunstancias
de un determinado lugar pueden variar la condición del uso del suelo, tal y como ocurrió en este caso, al detectarse la existencia de una naciente que amerita su protección. Entonces, sea cual sea la posición, ya sea la de mayoría de que los actos administrativos certificados de uso de suelo gozan del privilegio de intangibilidad de los actos propios o no gocen de ese privilegio, en ambos casos se tutela el ambiente. Para ir cerrando, ya probablemente los tengo cansados leyéndoles todos estos fallos. Veamos esta sentencia que también es bastante reciente sobre aquellos instrumentos que son más laxos para el otorgamiento de actos habilitadores. Porque la moda es, me otorgan por el tema de la mejora regulatoria, la administración confía básicamente ciegamente en el administrado, quien con una declaración jurada le es suficiente para habilitar la actividad, obra o servicio que va a prestar, ¿verdad? Entonces vean que en este caso, la Sala Constitucional era un caso interesante porque fue la primera sentencia del año pasado de aplicación del convenio de Minamata sobre mercurio. Vean que es una materia bastante riesgosa, ¿verdad? Para la salud y para el ambiente. Y resulta que a través de una norma se pretendía habilitar el trasiego de mercurio a través de con solo presentar una declaración jurada. Entonces vean lo que nos dice en esta sentencia la Sala Constitucional, es de diciembre del año pasado. En tal sentido, lleva razón los gestionantes de que no habría manera de controlar la procedencia de ese material, refiriéndose al mercurio, pues si bien la declaración jurada podría ser un instrumento que pudiera servir para sustentar el cumplimiento de requisitos que permitan extender una autorización ante la administración pública, ello aplica para actividades que no impliquen el ejercicio de actividades peligrosas o insalubres para el ser humano o que puedan provocar daños considerables al medio ambiente. Entonces, vean, el acto, el instrumento para que nos aprueben un acto administrativo habilitador, como lo es una declaración jurada, podría servir en aquellas situaciones de actividades, obras o proyectos que no impliquen el ejercicio de actividades peligrosas o insalubres para el ser humano o para el ambiente. En todos los demás casos, esta herramienta, este instrumento, no debería ser válido. Termina diciendo la sala, dice, de ahí que como se sostuvo en la supracitada sentencia, refiriéndose a otra sentencia, si hay estado de certeza por un bajo impacto ambiental sobre ciertas actividades, podría ser procedente relevar ciertos estudios y evaluaciones técnicas científicas de impacto ambiental. Pero cuando ello no esté presente, el Estado debe resguardar otros principios. Bueno, anoche, precisamente cuando me doy cuenta de esta sentencia súper interesante que vamos a ver ahora, ya les digo, de la Sala Primera de la Cámara Contenciosa Administrativa de la provincia de El Chaco, la resolución es del 8 de noviembre, pero por lo menos a mí me llegó hasta ayer, pues le agregué ahora hace como 15 minutos antes de empezar esta presentación, este otro presupuesto, la omisión de actualizar instrumentos técnicos de planificación en materia de actos habilitadores. Y vean lo que dijo esta Cámara de la provincia del Chaco. Dice, esta Cámara lo que hizo fue, declaró ilegítima la omisión de la provincia del Chaco de actualizar el ordenamiento territorial de los bosques nativos. ¿Verdad? Que este es el sustento técnico, este es el instrumento de planificación que no está actualizado y resolvió prohibir, el juez o el tribunal resolvió prohibir la aprobación de planes de aprovechamiento de cambios de uso de suelo y de otorgar permisos de desmonte desde el vencimiento del ordenamiento territorial de bosques nativos, ¿ok? Que fue en el 2014 hasta su actualización. O sea, no se pueden aprobar planes de aprovechamiento de uso de suelo ni otorgar permisos de tala basados en un instrumento de planificación que supongo que es un acto administrativo que al estar desactualizado ya no se ajusta a las reglas de la ciencia y de la técnica. En este caso, los jueces instaron al Ejecutivo a subsanar la situación con carácter de urgente y concluir en el plazo de 90 días el proceso de actualización del OTBM.
para no continuar afectando el desarrollo sostenible de los habitantes de la provincia, de la producción y de la industria forestal. Bueno, esta sentencia, bueno, además de haberle entrado a este tema, también se le debe reconocer que trabajó, se fundamentó bien en cuanto a los instrumentos internacionales y nacionales que utilizó en la sentencia. Utilizó la opinión 23, utilizó la sentencia de la Cajonja contra Argentina de la Corte Interamericana, aplicó un enfoque biocéntrico o geocéntrico, también menciona por ahí el acuerdo de Escazú. O sea, se nota que los jueces están bastante actualizados en la materia. Recapitulemos para ir cerrando. Partimos del hecho entonces de la inexistencia de derechos adquiridos y de situaciones jurídicas consolidadas en materia ambiental. Y esto tenemos que extrapolarlo, por supuesto, a los actos administrativos habilitadores. Las actividades en ejecución deben ir adaptándose a la legislación ambiental, a la legislación sanitaria y a la legislación de seguridad. Porque a través del tiempo, estas legislación se tiene que ir actualizando. Todo, por supuesto, bajo la obligación de progresividad que es propia del derecho ambiental. La potestad administrativa de modificar actos administrativos se encuentra limitada por los principios preventivo, precautorio, por las reglas de la ciencia y la técnica y especialmente por el principio de progresividad que nos obliga a proteger más y a contaminar menos. La prohibición de retroactividad no se encuentra en contraposición con el poder deber conferido a la administración pública de velar de modo continuado y progresivo y gradual con el cumplimiento de lo que vamos a denominar el orden público ambiental. La administración, el Estado como tal, tiene un deber de fiscalización preventiva y precautoria, o sea, aún en certeza científica y aún en incerteza científica, para llegar a hacer cesar las actividades permisibles e incluso cancelar las habilitaciones otorgadas, incluso por hechos sobrevinientes, ¿verdad? Porque precisamente el último de esta recapitulación es que los hechos sobrevinientes habilitan la modificación y la anulación de los actos administrativos habilitadores. Como conclusiones, es necesario incorporar entonces, de acuerdo al catálogo de Falvo, criterios como el de la inocuidad, no nocividad, provisionalidad, la prevalencia de los derechos de la colectividad, el criterio del rigor, las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, los principios de justicia inter- e intrageneracional e interespecies como componentes esenciales que caracterizan las nuevas dimensiones de la tutela del interés público, en este caso el interés público ambiental, frente a las actividades, obras o proyectos. Y la conclusión general sería entonces que los actos habilitadores en materia ambiental constituyen instrumentos esenciales e imprescindibles con el que cuenta el Estado de Derecho en materia ambiental para precisamente lograr su objetivo máximo, que es lograr alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Y con esto termino la charla. Bueno, creo que bien. me habré pasado tiempo, gente. No. Bueno, está bien. Excelente, doctor Peña Chacón. Bueno, ahora alguno de los presentes quiere hacerle una pregunta al doctor Mario Peña Chacón. Le puede preguntar. Doctor. Julio. Yo no quiero hacer una pregunta, sino que quiero, en primer lugar, felicitarlo por la clara exposición, por la actualización de la doctrina y la jurisprudencia. Y además decirle que el problema del daño ambiental no es un problema local, sino un problema mundial. A tal punto que Barack Obama, en su libro que se llama Una tierra prometida, dice que una de las leyes que más les costó a él y que más resistencia tuvo fue una ley de protección del ambiente, porque dice que se resistían no solamente los industriales, sino también todos los agricultores. Y él luchaba permanentemente porque sosteniendo que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano.
Y sin embargo, eso que él creía que era algo entendido por todo el mundo, tuvo una gran resistencia. Por eso veo de que la lucha por el mantenimiento del ambiente es una lucha mundial. Y lo felicito, doctor, por la claridad, nuevamente, por la doctrina utilizada, muy moderna, y por la jurisprudencia. Felicitaciones. Muchísimas gracias, don Julio. Y así es, vean que como ahora dentro de la charla les dije que al final yo creo que ya deberíamos estar pensando en el derecho ambiental como un derecho planetario, bajo 3 grandes dimensiones. Una dimensión espacial, ¿verdad? De lo local a lo nacional, a lo regional, a lo global, a lo planetario. En una dimensión temporal, tenemos que pensar en las generaciones presentes, pero especialmente en estos nuevos actores o destinatarios de protección que son las generaciones futuras. Todo lo que hagamos ahora va a repercutir en las generaciones futuras. Y también desde un punto de vista más ético, deberíamos estar pensando también en las demás especies con las que compartimos el planeta, que también son merecedoras de protección y destinatarias de protección por parte de los sistemas jurídicos. Entonces, creo que deberíamos ya empezar a dar ese paso de si los bienes, y empezar a construir incluso una teoría de los bienes planetarios, ¿verdad? Todo, está bien, no importa quién sea el tutor de ese bien a nivel nacional, a nivel local, pero esa tutela tiene que ser a favor del planeta como un todo, porque realmente estamos en este momento, Julio, como ustedes saben, en una gran triple crisis planetaria. Una crisis sanitaria por el COVID, una crisis en materia de pérdida de biodiversidad. Estamos ante una 6ª extinción masiva a nivel planetario. Y por si fuera poco, tenemos esa última supercrisis que se llama cambio climático, crisis climática o emergencia climática, como le queramos decir. Tenemos que empezar a ver con ojos diferentes la manera en que interpretamos y que aplicamos las normas jurídicas. Tenemos que entrarle entonces a aplicarlas de una manera donde logremos a través del principio pro natura aplicarlas de la mejor forma para las generaciones presentes, las generaciones futuras y para la tutela de las demás especies. ¿Alguien más? Yo quería hacer una pregunta. Adelante, Alfonso, te escucho. Usted refería a este tema de los títulos habilitantes o actos administrativos habilitadores desde una perspectiva, digamos, de cierta precariedad, por llamarlo de algún modo, lo cual, por supuesto, que comparto y me parece muy interesante. Ahora, yo creo que, vista la otra cara de la moneda, eso genera que los emprendimientos, los desarrollos, las inversiones se encuentren en una especie de precariedad, digamos, permanente, lo que también termina conspirando con, digamos, la propia inversión a los fines de la adecuación a los estándares ambientales. Por eso creo que sería útil por ahí pensar o reflexionar sobre algún instituto que permita, usted hablaba de, digamos, de que se puedan adecuar en un plazo razonable. Ahora, una empresa, por ejemplo, que se encuentra en esa situación de irregularidad, difícilmente tenga, por ejemplo, acceso al crédito para realizar inversiones y adecuarse a la normativa ambiental, ¿no es cierto? Entonces, pensaba yo que por ahí habría que reflexionar sobre algún instituto que pueda otorgar un paraguas en cuanto a la regularidad ambiental para poder cumplir con ese deber de adecuarse a las nuevas normas ambientales. Alfonso, ustedes lo tienen en la Ley General del Ambiente, se llama el principio de progresividad en su versión de gradualidad. Tal y como está concebido, la progresividad de la Ley General del Ambiente de Argentina es precisamente que los grandes cambios ambientales tienen que darse en la normativa, o sea, no pueden impactar de manera violenta sobre las actividades, las obras y los proyectos, y por eso es que deben implementarse y darse los plazos necesarios para esa gradualidad.
Y también recordemos, Alfonso, de que los actos habilitadores en materia ambiental tienen esa característica que nos decía Falvo y que nos dice la jurisprudencia, que son provisionales, que siempre van a estar sometidos a una revisión por parte de las autoridades administrativas, precisamente conforme van cambiando el conocimiento científico, conforme van cambiando los estándares en materia ambiental a nivel local, a nivel nacional y a nivel mundial. Pero la herramienta, el instrumento sería, para la seguridad jurídica, sería la gradualidad en la aplicación de estos cambios, para no generarle graves afectaciones a los habilitantes, a las personas que se les habilita en materia ambiental. Bien, muchas gracias. Bueno, si no hay nadie más que desee hacer alguna pregunta, le agradecemos al doctor Mario Peña Chacón su excelente disertación. Y bueno, como lo dijo el doctor Palazzo, esperamos el año que viene, el 2022, contar otra vez con su presencia, con su exposición, ¿no es cierto? Claro que la virtualidad nos permite ahora acceder a conferencias importantes como la suya. Muchas gracias, doctor. Y bueno, muchísimas gracias, doña Irma. Muchísimas gracias al instituto. Contentísimo. Nada más nos ponemos de acuerdo en fecha y hora. Y yo feliz de volver a estar aquí y compartir con ustedes. Y que ustedes me soporten por una hora. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.